Bienvenidos a La Cualidad Humana, vuestro podcast sobre epistemología de los valores. Hoy empezamos un nuevo episodio, una nueva temporada, un nuevo espacio de divulgación sobre lo que hacemos en el Centro de Estudios de Tradiciones de Sabiduría. Yo me llamo José Manuel, soy investigador en todas estas cosas de la epistemología de los valores, de la que poco a poco iremos hablando. Y hoy estamos junto a Álvaro, sociólogo y colaborador asiduo a partir de ahora también en este espacio de divulgación de epistemología de los valores. Así que Álvaro, si te quieres presentar para la gente que no te conozca. Gracias, José, por la presentación. Buenas a todas y todos. Bueno, como ha dicho José, los dos somos, bueno, no lo ha dicho, pero lo digo yo. Los dos somos sociólogos, entonces este podcast pues, va a estar muy relacionado con la sociología y con las ciencias sociales en general y la filosofía. Así que nada, espero que a partir de este episodio os enganche y os guste. Vale, pienso que una de las maneras más fáciles de empezar a adentrarnos en toda esta teoría de la epistemología axiológica de María Corbillo, epistemología de los valores, es intentar utilizarla como una herramienta de análisis. Sabemos que es una herramienta teórica, te estás leyendo uno de los primeros libros, así que mejor que nadie puedes decir ahora lo denso que es esta obra, pero una de las maneras, pienso que de adentrarnos y de intentar empezar a entender cuál es la viabilidad y el potencial de toda esta obra es hacer un análisis de una película barra documental, que tú mismo me la recomendaste y desde que la vi fue un... Tenemos que hablar de esto desde estas perspectivas, tanto desde la sociología crítica como desde la epistemología axiológica o la epistemología de los valores. Y la pregunta y la película o documental es Vida y muerte en un almacén. La podéis encontrar en Filmin, también está en abierto en YouTube, así que si buscáis el documental lo podréis ver. Y una sinopsis rápida de esta película barra documental es que muestra las condiciones laborales de las personas, trabajadores y trabajadoras de centros de almacenaje, como pudieran ser, por ejemplo, Amazon o todas estas grandes empresas. Y sobre todo nos habla de la realidad que se oculta tras los muros de estos almacenes, donde vemos cómo la tecnología de datos, la big data, la datificación de las empresas, etcétera, pues lo que buscan es este control de las personas, de la clase trabajadora, y vemos que los discursos se centran mucho en el equipo, aunque la verdad ahí detrás es la explotación y la rentabilidad económica, sobre todo para intentar vendernos la idea de que la empresa se dedica a pensar mucho en los clientes. Entonces, a partir de aquí, y ahora ya empezaremos a hablar un poco sobre esta película, tenemos planteados algunos puntos sobre los que puede girar esta conversación. Y el primero de ellos, que yo tengo apuntado aquí, pero luego seguramente podremos derivar en otros temas, es el impacto de las tecnologías de datificación para la disciplina y el control de las clases trabajadoras en manos de este sistema capitalista. Entonces, puedes empezar tú mismo, Álvaro, si quieres, hablándonos un poco sobre el documental y este primer punto. Muy bien, gracias José por la presentación. La verdad que la peli es muy interesante en general, básicamente, si fuera de lo axiológico, porque relata de manera muy clara una realidad, que bueno, es una realidad axiológica también, ¿no? Que está dentro, traspasada por los valores capitalistas, en este caso, que ahora entraremos en ellos. Pero básicamente es una película que trata sobre la precariedad laboral de las personas que trabajan en los grandes almacenes logísticos, como ha dicho José, puede ser Amazon, pero que muchas empresas también tienen que tienen grandes almacenes logísticos, etcétera, empresas multinacionales de todo tipo, pues usan este tipo de estrategias muy a menudo. Y son estrategias que están vinculadas al control, a la disciplina de la clase trabajadora y también vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo se usan. De hecho, Amazon y cómo se ha conformado esta empresa de mensajería y de paquetes a domicilio, etcétera, de reparto, no se puede entender sin ese surgimiento de las nuevas tecnologías y esa nueva forma de hacer y de organizar ese, entre comillas, capital humano que llama el discurso neoliberal, que es la clase trabajadora. Y lo primero que me viene a la cabeza cuando lanzas la cuestión de la tecnología y cómo afecta y cómo está traspasada en la película a través del control, etcétera, me viene a la cabeza
que también hemos hablado tú y yo muchas veces, todo el tema de cómo nos enfrentamos a las nuevas sociedades tecnológicas en el sentido de cómo hacemos o nos apropiamos de esta nueva técnica, de estas nuevas tecnologías y qué valores están en juego dentro de sus usos. Es decir, si usamos unos valores, por ejemplo, más colectivistas, decimos así, o más buscando la equidad, la solidaridad y mejorar en general la vida de la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, pues bueno, tendremos una ventana de oportunidades diferente, muy diferente, o nos imaginaremos cosas muy diferentes a lo que nos muestra la película, que la película nos muestra básicamente cómo estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, la identificación, etcétera, control, monitorización de movimientos dentro de la empresa, hacen que las personas, la clase trabajadora que está empleada ahí, esté en unas condiciones laborales de estrés, vigilancia y en general de precariedad laboral que antes no se veían, sobre todo en el control. Y aquí, pues bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, y te paso un poco el testigo también de lo que piensas tú, es que vemos enseguida todo el tema de lo axiológico, de los valores que traspasan el discurso capitalista y como que se cristalizan muy bien este tipo de empresas y se ve como básicamente estos valores generan una deshumanización brutal, una explotación brutal y no tienen ningún tipo de miramiento por la clase trabajadora. Esto ya había pasado antes, ¿no? En la etapa fordista también veíamos este tipo de precariedad laboral en el sentido de, en el término más amplio, ¿no? De precariedad laboral, pero no en el control, sobre todo en ese control tan exhaustivo, monitorizado, datificado, que es un poco como distópico, ¿no? Te recuerda mucho a series y tal como Black Mirror, ¿no? Donde estás vigilado por una inteligencia artificial, una cámara todo el rato y tal, y el jefe desde arriba, desde su torre, ahí con el ordenador puede saber lo que haces. Entonces, bueno, en general eso es un poco lo que pienso. Bueno, pienso más cosas, ¿no? Pero te paso el testigo luego. Sí, no, has dicho cosas muy interesantes. Y el tema de los valores y cómo traspasa toda la ciencia y la tecnología también nos tiene que llevar a la aceptación de, que esto también lo hemos discutido alguna vez, de las formas en las cuales actualmente sobrevivimos, cuáles son las condiciones materiales de vida en las cuales estamos hoy inmersos. Y claro, una de estas nomenclaturas que hay es la llamada sociedad de los datos. Entonces vemos que la datificación, el dataísmo, los datos se convierten en este nuevo fetiche del capitalismo y todo se observa a través de este prisma de los datos. Y entonces, claro, esto lo hablo Deleuze cuando habla de las sociedades del control, las sociedades disciplinarias, donde ve este traspaso a cómo la tecnología de datos a día de hoy pueden ejercer toda esta disciplina y control numérico y dataístico de las personas. Por lo tanto, no es que los datos o la datificación nos empujen cada vez más a unas sociedades del control, a unas empresas basadas en este control, sino que el interés que hay detrás del sistema capitalista, y no deja de ser también un sistema axiológico, el deseo del capital es la rentabilidad económica y la maximización de beneficios en el corto plazo, pues obliga a todos estos dirigentes de las empresas a utilizar esta tecnología para hacer que sus trabajadores estén completamente controlados, disciplinados, donde la pérdida de tiempo se ve como una pérdida económica y por lo tanto tienen que estar sujetos a esta disciplinariedad del tiempo, de tu tiempo tiene que ser este y este. Si has perdido, que esto se ve en el documental, 2 minutos y medio para ir al lavabo, y al rato siguiente has perdido 4 minutos, dame una explicación de por qué es esto, porque lo económico gira a través de esta datificación y este control excesivo de los datos. Por lo tanto, sí que se produce, como bien decías, esta deshumanización, porque las personas dejan de ser personas, simplemente se llevan a ser un número más, a ser una cuenta más de todo lo que se tiene que llegar a hacer y por lo tanto incluso el hablar con tus compañeros o compañeras de trabajo está controlado porque se está midiendo el tiempo que tú estás conversando con esa otra persona. Por lo tanto, tiempo perdido es tiempo que tú dentro de ese discurso no estás destinando a el trabajo y por lo tanto estás descuidando al cliente por tu egoísmo y tu necesidad de hablar. Entonces todo esto de aquí también nos lleva a otro punto bastante crucial sobre la deshumanización que se vive dentro
del propio sistema capitalista. Y en este mundo sería también ver cómo cambia una noción antropológica de fondo de ser seres humanos o ser personas a ser simplemente datos y números a los cuales contabilizar para rentabilizar económicamente. Entonces, también más allá de lo que nos habla este documental, ¿qué opinión sugiere esta deshumanización del capitalismo tecnológico? Sí, totalmente. Cuando estás describiendo el tema de la deshumanización, me viene a la cabeza que la peli también plasma muy bien todo el tema del fetichismo de la mercancía, ¿no? Como en el concepto marxista más puro, en el sentido de que las relaciones de producción que ocurren dentro de la fábrica, dentro del almacén, mejor dicho, son totalmente ajenas a la gente que compra o que pide esos paquetes por Amazon, ¿no? Que es un poco también el trasfondo de la película, en el sentido de Amazon se recubre de unos discursos neoliberales, muy enfocados a un lenguaje así como muy positivo, bastante hipócrita, ¿no? En la película es como que hace una denuncia de eso también. Pero luego la realidad, ¿no? Enmascara pues que esas relaciones de producción que están detrás del producto de Amazon, de la caja esa que te llega con cualquier cosa que compres y que al día la tienes ahí, pues bueno, eso parece como muy idílico, ¿no? Pero detrás se esconde como una realidad, pues la que has descrito básicamente, ¿no? De control y de explotación laboral eh, bastante dura. Que iba a contar una cosa, pero ya iba a hacer spoilers no lo puedo evitar. Pero bueno, en general es que para que la gente sepa la película, o sea, nosotros no estamos entrando en detalles, pero como que es una película que es, o sea, es bastante como dramática. O sea, en plan, no simplemente que la gente está estresada en el curro, en plan de le pasan muchas movidas a la gente, como a todo el mundo, en su vida cotidiana y existencial, y están en unas condiciones laborales muy, muy malas. Y en el trabajo pasan momentos muy malos de estrés, de enfermedad, de ansiedad súper fuerte. Entonces, todos esos cuadros que se muestran en la película quedan como muy encorsetados y ocultos dentro de ese almacén donde además está todo hipervigilado y tal. Y entonces, eso es una de las cosas que más me llama la atención. Y luego también repescando todo el tema de la disciplina que has comentado, también creo que ese almacén es como un panóptico perfecto, ¿no? Porque, claro, el panóptico de Foucault va más bien enfocado quizá a que siempre tenemos la posibilidad de ser vigilados. Pero en este caso va más allá, es decir, están siempre vigilados, lo que pasa que quizá es muy difícil, pero a lo mejor no te pillan, ¿no? Pero siempre estás datificado, entonces siempre es el panóptico hecho realidad, pero sin metáfora ya. Es decir, yo tengo ahí tus datos y como hagas algo extraño, voy a poder cotejarlos y voy a cruzar ahí 4 variables y voy a saber que en los últimos meses has ido bajando progresivamente el tiempo, que a lo mejor ha sido simplemente porque estás yendo más a mear, por lo que sea. Entonces, me pareció como bastante interesante ver cómo esa metáfora del panóptico, de eh, las sociedades panópticas disciplinarias, sí, acaba en no ser una metáfora, o sea, en ser literalmente un panóptico y digamos que quien hace de esa vigilancia omnipresente son los datos y las nuevas tecnologías, ¿no? Que actúan ahí como esa especie de dios vigilante. Entonces, bueno, la película en ese sentido creo que es bastante opresiva. Sí, bueno, te muestra la cara más radical de lo que son unas tecnologías de datos en manos de una empresa completamente capitalista que disfraza sus discursos. Hablábamos de que deshumaniza, pero a la vez te hace un discurso de cómo se humaniza todo, ¿no? Porque es como nosotros, o sea, en la película se ve cómo funcionan diferentes equipos, ¿no? O sea, tu nuevo discurso del capitalismo es trabajar en equipos, que esto es algo que también se lleva diciendo desde hace mucho tiempo, pero el capitalismo se lo ha hecho ahora. Y a la vez es como, bueno, todos los datos que vamos recopilando en verdad nos sirven para potenciar el equipo, la eficiencia del equipo y que el equipo funcione bien en competencia con los otros equipos. Por lo tanto, si mi equipo va último, no es porque haya algo que no funcione bien en el equipo, sino porque los datos me muestran que hay algo que no funciona. Observo esos datos, veo quién es el culpable de que mi equipo no esté funcionando y por lo tanto utilizo todo este avasallamiento de información que ya tengo de esa persona para decir, no, es que el culpable o la culpable de que el equipo no funcione eres tú.
y por lo tanto tengo que meter unas medidas disciplinares para que tú sigas siendo rentable, porque si tus datos me dan información de que no estás colaborando en el equipo, pues te voy a echar fuera. Entonces el compañerismo, la interdependencia, el buen hacer con los demás no se basa en un cultivo de ciertos valores que ayuden a fomentar todo eso, sino única y exclusivamente se basa en el control que yo tengo sobre los datos. Entonces es muy curioso también ver en la película cómo le van poniendo nombres a estas formas disciplinarias, que ahora no las recuerdo, pero son como protocolos especializados, individualizados para ti, pensados única y exclusivamente para ti, como si la persona que trabajara no fuera consciente de que tiene que hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces también se ve, porque no lo hemos dicho, pero todo el documental sí que está basado como en pequeñas historias reales que pasan en estos centros. Y a mí me llamó mucho la atención uno de ellos, que es una persona que por el hecho de trabajar recogiendo cajas con una carretilla, el hombro lo tiene completamente destrozado. Y en vez de a darle asistencia sanitaria o algo, lo que hacen es, como ya no me eres productivo porque los datos que tengo sobre ti me dicen que no eres rentable, pues te voy a echar a la calle, ¿no? Pero todo esto siempre va acompañado de un discurso de, pero no lo hacemos porque seas malo, sino porque la empresa tiene que seguir creciendo, entonces pues tú ya no funcionas, pero nos preocupamos por ti, cierta manera de este estilo. Entonces lo que nos da también para hablar es cómo todo esto está inspirado o sigue dentro de un proyecto que avala las jerarquías y donde te están diciendo constantemente que la competitividad importa, como si lo único que pudiéramos hacer en este mundo es competir, ¿no? Como el capitalismo ha naturalizado esta competitividad hasta los extremos. Sí, tal cual. De hecho, una de las cosas que mejor se ven es como el discurso que usan recursos humanos, porque es un poco el Departamento de Recursos Humanos quien hace toda esta política, ¿no? De analizar los grupos que sacan menos rendimiento y de esos grupos, a lo mejor si lo forman 5 personas, ver qué personas tienen menos rendimiento. Luego recuerdo que era como cuando ya descubren quién es, no solo se lo dicen a él, sino se lo dicen a la demás gente del grupo, pero también hablan como de manera individual, es decir, generan como una, entre comillas, por decirlo coloquial, un mal rollo, ¿no? Dentro de... Y ponen entre la espada y la pared a la gente del grupo en el sentido de, pues tienes que quizá, bueno, meterle caña, ¿no? A tu compañero en vez de ayudarlo o lo que sea, sino exigirle más aún o que el grupo haga una presión de grupo para que él se sobreponga y muchas veces lo que se ve en el documental, en la peli, es que esta gente baja rendimiento simplemente porque tiene dolencias médicas. A lo del brazo, tienen, o le dan ataques de ansiedad para que no puede trabajar. Entonces, cosas de este estilo, ¿no? O está embarazada, cosas así. Entonces, claro, es un poco... de hecho, es contradictorio y en el tema de los valores, ¿no? Porque en el discurso de los recursos humanos se habla mejor que si la familia, que si el equipo, ¿no? Que se fomenta ahí un poco como el colectivismo, entre comillas, pero es totalmente superficial, porque luego en realidad lo que se ve detrás es como un darwinismo social que se potencia. Es un poco como de los propios trabajadores se canibalicen entre ellos, que esto tiene mucho que ver porque no permite la sindicalización. De hecho, recuerdo, es que vi la película hace bastante, pero recuerdo que alguien se sindicaliza o se empieza a interesar por el tema este y montan un sindicato o se une al sindicato que hay y nada, le hacen la vida imposible para tirarlo del trabajo. Uh-huh. Entonces, tiene mucho que ver con eso, ¿no? En el sentido de disfrazo ese darwinismo social de valores colectivos, porque en realidad son los valores que la gente por sentido común detecta como buenos, ¿no? En plan de donde esté en un entorno de grupo, donde vaya a sentirme cómodo y me vaya a ayudar la gente cuando esté mal o lo que sea. Pero sin embargo, detrás de eso, que es la hipocresía esa tan visible en estos discursos neoliberales o de coaching, de motivación, ¿no? Detrás de eso lo que hay es una competencia y una lucha de clases que parece velada en el discurso, pero no es de nada velada, sino en el sentido de totalmente abierta y que muestra eso, una derrota avasallante de la clase trabajadora que no tiene ningún tipo de apoyo para salir de este tipo de abusos. Y es muy cierto esto que dices de la hipocresía, la combinación de valores colectivos y valores completamente individualistas, porque en la película sí que se ve perdón,
En la película sí que se ve el tema de los chalecos, que ahora cuando estaba explicando me venía a la cabeza. De, bueno, si tienes un chaleco verde, no te pueden echar, porque ya eres un trabajador o una trabajadora fijo en este establecimiento. Pero el cambio, el resto de personas que están allí en el almacén, tienen que competir para ver quién es el siguiente que va a obtener ese chaleco, porque es la única forma que tienes de conseguir un trabajo estable. Y esto lleva a una de las trabajadoras que salen de esto a el consumo de bebidas energéticas, de pastillas energéticas, tanto que también lo llevan hasta un extremo donde para poder sobrevivir dentro de esta competitividad edulcorada de compañerismo tienes que recurrir a sustancias externas para poder ser completamente productivo, porque es lo que importa. Porque importa el equipo, sí, pero también importa lo que tú como persona individual puedas hacer o los paquetes que puedas recoger. Entonces, los datos individuales compiten con los del equipo, entonces se fomenta esta competitividad disfrazada de falsa ayuda mutua, podríamos llegar a decir. Que esto es un discurso, ahora que estoy leyendo a los dioses de Reinventando el Capitalismo, de cómo recurren también a todos estos discursos motivacionales, pero únicamente para que tú estés bien, que ya hemos muchas veces, soportando el yugo del propio capitalismo, ¿no? Y cómo se empiezan a introducir, pues, estás mal, tranquilo, haz yoga, porque el yoga va a hacer que estés más calmado, estés más feliz, y por lo tanto también saca una rentabilidad económica de la felicidad. Y esto también nos lleva a otro de los puntos que teníamos apuntado, que es el equipo al servicio del cliente, que es la excusa para esta explotación, que es como un discurso también atraviesa todo este documental. Sí, sí. El discurso este de el cliente está por encima de todo, yo creo que es un discurso como muy naturalizado dentro de la cultura empresarial. Y aquí se ve muchísimo, pero además es como más paradójico porque ellos realmente nunca ven a los clientes. Están encerrados en un almacén y sí que muestra como ese proceso, ¿no? De que a lo mejor alguien en casa se pide unas simples zapatillas o no sé, cualquier producto de Amazon que te puedas imaginar. Y la realidad de eso es que, bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? El fetichismo de la mercancía, pero se ve mucho, ¿no? Esa barrera. De hecho, yo creo que el documental denuncia básicamente eso, ¿no? En el sentido de la gente compra por Amazon, en plan, como si no hubiera ningún reparo moral, que no es un reparo moral, sino simplemente es que hay una realidad detrás que es una realidad de explotación laboral. Y aquí, claro, me viene a la cabeza también que la película, eh, quizá, bueno, claro, es una película que dura solo 1 hora, 60 minutos. Pero sí que es verdad que eché de menos un poco que reflexionaran sobre este aspecto, ¿no? Porque eh, ¿cuál es la solución, no? Porque muchas personas son conscientes de que pasa esto. Pero si, aunque fueran conscientes, en realidad es el consumidor culpable de esto, en realidad es la empresa, ¿no? La empresa es el auténtico eje del mal, por decirlo de una manera. El consumidor simplemente compra el producto y tal. Quizá hay muchos, insisto, muchos no sean ni conscientes de que esto es como tal, de que hay incluso eso, inteligencia artificial, cámaras, monitorizando movimientos. Es una auténtica distopía de Black Mirror. A lo mejor alguien se lo cuenta y dicen, no es normal, ¿no? Eso yo creo que cada vez, de hecho, hay estudios, ¿no?, de que se está normalizando más este tipo de aplicaciones de las nuevas tecnologías en los espacios de trabajo, obviamente. Pero no es lo normal, ¿no? No es lo normal que a lo mejor gente que trabaja en logística en otros lugares estén grabados, monitorizados. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay... el documental podría haber ido un poco más, pero también entiendo que quiere reflejar una realidad, pues de hecho se llama, creo, Vida y Muerte en un almacén, ¿no? En el sentido de, en el único almacén de Amazon, mira todo lo que pasa, ¿no? Pero insisto en que el problema va mucho más allá para comprenderlo, ¿no? De qué hacemos para digamos, ponerle barreras a esto, que no se expanda a otro tipo de instituciones, organizaciones, que no se expanda a otro tipo de empresas, qué tiene que hacer la sindicalización en contra de esto, qué legislación deberíamos sacar regulando el uso de inteligencia artificial y gratificación en el puesto de trabajo, ¿no? Porque al final vulnera también tu intimidad, tus movimientos, etcétera. Entonces, bueno, de hecho, esto se nos iría a otro tema que tú también has comentado alguna vez, ¿no? De incluso en la vida pública, ¿no? De que se use la inteligencia artificial en general.
tiene que ver mucho con la intimidad, el panóptico ese que yo he hablado de que pasa en el almacén, que se puede expandir a todo un estado, ¿no? Entonces, bueno, se generan aquí unas cuestiones ya de libertades complejas, que insisto, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial ni mucho menos, ni con las nuevas tecnologías, sino con el uso que se hace. Yo creo que está más que claro que si seguimos en un sistema capitalista donde estos discursos están normalizados y naturalizados, pues este tipo de cosas las vamos a ver cada vez más a menudo. Sí, y aparte es que todo este discurso también viene camuflado con la idea de libertad, ¿no? O sea, si algo tienen los liberales, el capitalismo, es esta defensa férrima por la libertad cuando nunca te definen qué es la libertad o pueden pensar la libertad en términos colectivos. Pero claro, todo lo que tú estabas argumentando ahora también lleva a esta idea del deseo, ¿no? Que ahora también se habla mucho del deseo. Entonces, claro, ¿cómo acabar con Amazon? Bueno, es complicado acabar con Amazon cuando el capitalismo mediando con, la tecnología y el consumo hacen que tu deseo esté encaminado a este consumo constante y rápido de tranquilo, que si no lo tienes hoy lo vas a tener mañana, porque somos Amazon y podemos hacer entregas en un día. Pero claro, esto lo que hace es alimentar constantemente un deseo, una construcción de un deseo que tiene que ser constante, rápido, y luego nos quejamos de que no somos capaces de aguantar la espera media hora, porque estamos tan acostumbrados a que nuestro deseo se satisfaga a esas velocidades que Amazon, como si lo tenemos que enmarcar dentro de una idea libidinal, es la satisfacción inmediata del consumismo al cual el capitalismo nos está llevando o siempre nos ha querido llevar. Entonces, claro, tú hablas con gente y es como, no, yo compro por Amazon porque es más cómodo, están las cosas más baratas, pero claro, esto también nos llevaría a otro discurso de cómo este consumo por internet también hace que el consumo de barrio, de proximidad, etcétera, cada vez esté más erradicado y caiga en manos de estas grandes empresas. Y ya hablando un poco también, volviendo al tema de los valores, porque si no es que nos vamos a ir a las implicaciones de la tecnología a nivel social general, eh, para mí hay dos momentos clave donde se ve esta disonancia con los valores que imperan dentro de Amazon o cualquier empresa. Una de ellas es cuando la responsable del equipo está hablando con su padre y el padre dice, es que necesito trabajo, aquí no hay nada, aquí no hay nada, y la hija le dice, no quiero que trabajes aquí. Pero ¿por qué no quiere que trabaje ahí? Directamente porque se está viendo toda la instrumentalización, toda la voracidad, todo el canibalismo que una empresa como Amazon ejerce sobre la clase trabajadora y los trabajadores y trabajadoras que hay allí. Y luego hay otra que es como cuando acaban echando a una de las personas de recursos humanos, que también se acaba encontrando con la chica que le dice, no te acabes transformando en ellos o no seas como ellos o no permitas que ellos te cambien, ¿no? Entonces, aquí entramos en esta lógica de, bueno, hay unos valores comunes, de sentido común, compañerismo, colaboración, ayuda mutua al resto de compañeros y compañeras, que cuando tú entras allí tienes esta idea, al menos esta chica tiene esta idea para fomentar todos esos valores, pero a poco todo el sistema la va corrompiendo y le va diciendo realmente cuáles son los otros valores que imperan dentro de una empresa como Amazon o cualquiera de estas de almacenaje. Entonces también me pareció interesante ver cómo esta crítica acaba en un no seas un capitalista como ellos. Sí, aquí has comentado varias cosas interesantes. Yo creo que en el tema así más ligado a la ética y los valores que se ven traspuestos en la película, se ve, bueno, dos cosas pienso aquí, ¿no? Se ve por un lado como una imposibilidad de ejercer valores buenos dentro de ese espacio. Creo que es un mensaje bastante concreto y correcto en el sentido de esa misma organización social, eh, si pones ahí a personas buenas, vas a funcionar seguramente de manera opresiva también, ¿no? Y creo que esto es la segunda cosa, ¿no? Y es que no debemos olvidar que pues dentro de las empresas capitalistas y en general en el trabajo capitalista se da siempre una relación que no es ni mucho menos de igualdad, ¿no? O sea, el trabajador vende su fuerza de trabajo para poder sobrevivir y en general
vivir en esta sociedad de consumo, etcétera, ¿no? Pero en general para sobrevivir. No le queda otra, no tener medios de producción, pues tiene que exacto, es algo muy básico, ¿no? Bueno, del marxismo y de la sociología, sobre todo la sociología que entiende la estratificación social y la lucha de clases y tal, la sociología del conflicto. Pero creo que esto es un poco la cuestión de la película, que si no, esto no se puede entender las dos cosas básicas, ¿no? De que es el mismo entorno, es ese entorno, que es un entorno en plan como, quizá como muy potenciado, ¿no? Es como, digamos, que se han cristalizado todas las cosas negativas de este discurso neoliberal, de este capitalismo neoliberal en ese espacio, pero es que aparte no olvidemos que en otras épocas anteriores al capitalismo han habido otros espacios donde se han ejercido otro tipo de controles y de represiones también y de violencia muy, muy fuerte. Y ahora la violencia que se está ejerciendo ahora sobre la clase trabajadora y los valores que se usan, que son valores, pues eso, de subyugación y de manipulación, todo lo que hemos comentado, ¿no? De incoherencia, de ser incompatibles, ¿no? Por ejemplo, disfrazarlo un discurso superindividualista con palabras o vocablos colectivos, ¿no? Como compañerismo, familia, sentido común, todo esto, o palabras así como muy positivistas, ¿no? Muy wonderful en el sentido de, pues eso, tienes que superarte, lo estás haciendo muy bien, porque mira qué estadística estás cogiendo, cosas así, todo relacionado con la productividad. Todo esto creo que entra o hay que entenderlo a través de lo que he comentado, ¿no? Ese conflicto sociológico de clases sociales donde ese espacio, a nivel impersonal, porque funciona así, quiero decir, las relaciones sociales que están ahí están mediadas de esa manera, al final va a buscar que estas personas, la clase trabajadora, los trabajadores que están ahí trabajando, produzcan más y con el menor coste posible, sean más productivos, normalmente va a ir hacia esa lógica. Entonces, esa lógica, digamos, sin ningún tipo de contrapeso, ¿no? En este capitalismo tardío, donde la sindicalización no existe, por ejemplo, no existe en ese espacio, obviamente existe, pero en ese espacio los sindicatos son minoritarios y perseguidos, pues claro, acaba desencadenando en ese darwinismo social que los valores estos más de los libertarios estilo Milley, ¿no? O Ayuso, por ejemplo, aquí en España, quieren implantar, ¿no? En general en la vida, ya no solo en las empresas, sino en la vida en general, ¿no? Ya no solo en las condiciones laborales, sino, por ejemplo, en el acceso a la sanidad, la educación y, bueno, otro tipo de esferas, ¿no? Entonces creo que vemos aquí, pues eso, una contraposición constante de valores, pero que creo que sí que es importante entender que están como muy subyugados a una condición de, pues eso, de conflicto entre clases sociales, de intereses, y ahí hay una instrumentalización de valores también. Aquí, o sea, yéndonos ahora también un poco del documental, pero me has dado pie, que por eso te he dicho antes por WhatsApp, estoy muy enfadado con los neoliberales y los reinventando el capitalismo, porque has tocado el tema de la sanidad. Y te ponen el ejemplo de un CEO de una empresa dedicada a la atención médica en Estados Unidos y tal, ¿no? Y el tipo radicalmente cambia su empresa, pero no lo cambia por el hecho de comprender que la sanidad es un derecho universal de todo el mundo y que es necesario y que es lógico de que todo el mundo tenga un acceso a la sanidad, porque si no tienes acceso a la sanidad, pues olvídate de vivir una vida digna. Entonces el tipo tiene dos percances en su vida. Uno, descubre que su hijo tiene un cáncer terminal, y el segundo tiene un accidente que le acaba rompiendo 5 vértebras y movidas varias. Y es este acto el hecho el que le hace cambiar las lógicas de su empresa, decir, uy, pues si mi hijo no puede curarse tal, necesito que la sanidad sea de una manera completamente diferente. Entonces hay una justificación individualista en ese aspecto de, como a mí me ha pasado esto y para mí esto es malo, considero que todo lo que debe pasar en esta vida en este sentido es malo. Y luego tienen otra excusa que es como las personas con pocos recursos al sistema económico les resulta muy caro, hay que hacer que estas personas tengan un acceso a la sanidad porque así será más barato. Por lo tanto, las justificaciones que estos nuevos discursos del capitalismo encuentran para reinventarse, humanizarse, son simplemente algo malo que me ha pasado a mí y la justificación económica. O sea, no hay realmente unos valores de cualidad humana, de profundidad, del sentir del humano
como una única especie donde todo el mundo tiene que tener acceso a estas cosas, sino que se busca cambiar única y exclusivamente por la justificación económica de que va a ser más barato de que todo el mundo tenga acceso a la sanidad que no que haya pobres. La pobreza nos sale cara. Entonces, lo que tú decías constantemente es hay que entender que todo esto está pasando dentro de un sistema que está justificando constantemente y continuamente pues el individualismo, la competencia, el egoísmo, el sálvase primero quien pueda. Entonces sí que hay toda esta prevalencia de valores dentro de un sistema capitalista, porque repetimos, que también lo hemos hablado muchas veces, no es que la culpa sea de Amazon, que lo es, sino que Amazon es una empresa que nace dentro de un sistema en el cual esos valores son los que rigen y los que prevalecen toda acción humana, tanto individual como colectiva. Sí, muy de acuerdo en todo lo que has comentado. Y creo que es un poco, por ponerle ahí la guinda, algo muy interesante que has comentado al final, es en el sentido de Amazon no es culpable, obviamente lo es, ¿no? En el sentido de más superficial, porque evidentemente es la institución o la empresa que está detrás de todas estas, por decirlo de alguna manera, políticas, ¿no? De trabajo, pero vamos, que al fin y al cabo, pues eso son acciones deshumanizantes frente a personas en un puesto de trabajo. Pero aparte de esto, o sea, creo que quizá el análisis como más profundo o más interesante es que no vale con de repente decir Amazon ahora nos hace esto, lo borramos de un plumazo. No existe. Prohibimos Amazon. No es tan así, ¿no? En el sentido de que va ligado a una escala sistémica, ¿no? Entonces, si Amazon desaparece, pues saldrá otra Amazon, ¿no? Porque hay unas estructuras económicas, productivas, culturales y de valor, ciertos valores que están naturalizados y que se muestran como un sentido común o como algo que es válido y respetable, o que no se sabe muy bien cómo hacerle frente también, que acaban generando la posibilidad de este tipo de lugares, ¿no? Yo creo que es un poco eso, yo creo que también una cuestión interesante, ¿no? Ser conscientes de esto y aparte, al ser conscientes de esto, ya preguntarte cómo hacemos frente a este tipo de cosas a nivel sistémico, ¿no? Porque no es una cosa de una empresa aislada, sino que se pasan más sitios y cada vez va a pasar más. Sí, y aquí a mí o sea, tengo un cierto temor actualmente, que me ha surgido hace poco, que es viendo cómo el capitalismo se va apropiando de todos estos vocablos colectivistas, aunque no lo llamen colectivo, lo llaman grupo, aunque no lo llamen ayuda mutua, lo llaman al servicio de los otros. Es como cualquier acción o cualquier empresa, porque obviamente en un postcapitalismo también tiene que haber empresas y cooperativas y tal, pero cualquier empresa que surja a partir de ahora con ciertos valores diferentes a los del capitalismo puede quedar fagocitada por el propio relato del capitalismo. Es decir, si ahora surge, imagínate tú y yo, montamos una cooperativa, una empresa, un centro basado pues en interdependencia, ayuda mutua, colaboración, servicio a los demás, un interés desinteresado, etcétera, etcétera. ¿Puede llegar el capitalismo a decir eso es capitalismo? Bueno, eso no lo sé aún, No, pero ya, ya, es que sí. es el temor que tengo ahora. Sí, sí. No, pero es muy posible, ¿no? De hecho, claro, es que yo creo que ahí en lo que has planteado hay una cuestión básica, ¿no? Yo creo. Y es la estructura productiva y organizativa de la propia empresa, ¿no? Si las empresas se organizan de manera diferente, donde la propiedad no está en los capitalistas, entonces ahí hay toda una oportunidad de generar nuevos valores, ¿no? Pero si estas empresas, por ejemplo, nuevas que surgen con esta misma lógica productiva, ¿no? Donde al fin y al cabo, aunque tengan valores colectivistas, etcétera, em, sean empresas que la propiedad se acumula en un grupo de personas concretas que tienen ciertos intereses, pues creo que esto de mayor o menor medida, en mayor o menor medida va a seguir pasando, ¿no? Es un poco, sería como una especie de, que ya, eso ya lo vemos, ¿no? Una especie de capitalismo progresista, ¿no? O sea, que también es otro debate en el sentido de
vale, imagínate, ¿no? En el sentido de Amazon, las cosas que hemos comentado de Amazon desaparecen, no sería algo como mal visto. Pero sin embargo, sería idílico vivir en ese capitalismo verde, ¿no? Que es que, por ejemplo, ¿no? En ese capitalismo eco-friendly que cuentan, ¿qué consecuencias tendría, por ejemplo, de externalidades? A lo mejor aquí en Occidente viviríamos una utopía, de hecho ya la vivimos en cierta medida, pero en los países del sur global, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, creo que al fin y al cabo el círculo del capitalismo, ¿no? Es como un eterno retorno. Yo creo que incluso desde la vertiente progresista acaba siempre en lógicas eh, que necesitan, pues eso, la subyugación y la presión de la clase trabajadora. En mayor o menor medida depende del territorio. Si es la clase trabajadora pues del centro imperialista, de Europa, de Occidente, etcétera, pues quizá los trabajadores puedan vivir en condiciones más colectivistas, entre comillas, ¿no? Más con los estados de bienestar, etcétera. Pero creo que a la larga, pues el sistema postcapitalista creo que tiene que ir enfocado pues eso, una reforma estructural a todos los sentidos. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que sí. En realidad, pues eso, si no se proponen organizaciones sociales como totalmente postcapitalistas y que estén como dialécticamente formándose y organizándose en contra de las organizaciones capitalistas, sean empresas, sea lo que sea, pues van a surgir esa posibilidad de fagocitación de valores capitalistas de nuevo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasa con la empresa esta del almacén, ¿no? En el sentido de, aunque se intente usar esos valores colectivos, ¿no? A través de recursos humanos, como la lógica misma de la empresa es pues, llegar a ciertos objetivos y revalorizar el capital, etcétera, y los beneficios y tal, pues acaba siempre un poco en un callejón sin salida, ¿no? O sea, acaba siendo en un anuncio, ¿no? Un poco engañoso. Sí, 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 sí. Claro, todo esto, porque llevamos casi una hora, se puede resumir que el sistema en el cual estamos viviendo, el proyecto axiológico, proyecto de valor colectivo que tenemos a día de hoy, se basa principalmente en tres pilares que un sistema postcapitalista no tendría que tener o no tendrían que o tendría que estar en contraposición, ¿no? Es decir, la naturalización y valoración acérrima del individualismo. Vivimos en esto, en la cultura del el dogma del individualismo y la libertad individual sin pensar en nada de lo colectivo. En la creencia de que lo único que podemos ser es egoístas por naturaleza, cuando realmente ya hay pensadores y pensadoras que han abogado un montón de que lo que somos es gregarios, pero que, como ha puesto la epistemología axiológica también, la forma de organizarnos es una construcción cultural. Entonces el capitalismo ha sabido organizar todo en base a este egoísmo y este individualismo. Y por último, y considero que uno de los más importantes, que no habría que compartir o al menos no tendría que ser el prioritario, es la maximización del capital. O sea, cuando un sistema está basado en estos tres principios, que son básicamente la defensa acérrima que hace el neoliberalismo de todo, tenemos un problema. En cambio, si nos basamos en la interdependencia o en un colectivismo desinteresado entre personas, entre equipos, entre países, naciones, empresas, como lo queramos llamar, en que realmente podemos ser totalmente solidarios o completamente colectivistas, porque simplemente forma parte de una narrativa que nos han vendido, lo del individualismo, pues pienso que se pueden construir elementos, instituciones, empresas, organizaciones completamente poscapitalistas. Pero no porque la justificación para hacer todo este paso sea una justificación económica, sino simplemente porque la justificación que hay detrás es supervivencia humana a todos los niveles y sin ningún tipo de discriminación. sí. Claro, una justificación vital, o sea, no es en plan y existencial y moral en este caso. Evidentemente es una narrativa, es un punto de vista político contrapuesto pues eso, a lo que hemos descrito, ¿no? A esos valores capitalistas que se pueden ver en esta empresa, pero que rigen la sociedad actual hoy en día. Pero sí, ahí en este caso
Estoy de acuerdo en lo que has dicho, sí, sí. Y la pregunta mágica que no vamos a poder responder. ¿Puede existir un Amazon postcapitalista? Bueno, Bueno, difícil. 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 Bueno, pero o sea, en el sentido de, ¿puede haber una empresa que se dedique al almacenaje y redistribución de productos bajo unas lógicas postcapitalistas? Que es difícil de imaginarlo, pero... Es posible, es posible. Ya no sé a nivel ecológico cómo sería de factible, ¿no? Porque imagino que gastarán una cantidad de energía y de recursos para llevarlo a todos los lados y tal. Todo lo que reparten a nivel logístico, todo dentro del Estado, por ejemplo, dentro de España, por ejemplo, todo lo que tienen que repartir y tal. Pero imagino que, bueno, pues el transporte de mercancías y la logística, y más con los volúmenes de población que somos actuales, pues será una cuestión que se deberá abordar desde el capitalismo y que se podrá abordar de maneras diferentes y eficaces, ¿no? Todo el tema de la economía circular y del comercio este de proximidad que se llama, pues viene a ser básicamente eso, una, un acercamiento a todo este tipo de necesidades, de movimientos de mercancías, de productos y de recursos que necesitamos para vivir básicamente, pero con el menor coste y con una siempre, un pensamiento siempre en el lado más ecologista, ¿no? Y sustentable. Entonces imagino que por estas lógicas se debería organizar este tipo de actividades. Lo que pasa es que, claro, la concentración en un monstruo corporativo como Amazon, etcétera, eso se me hace difícil de imaginar. Yo creo que se debería... Bueno, no lo sé, la verdad. No, Me no, estoy aventurando, pero te he metido en un lo veo, marrón, ya lo sé. lo veo complicado, sí, sí, tal cual. Lo veo complicado, porque, claro, básicamente por eso, porque yo creo que, por ejemplo, Amazon no llega a todo el mundo por igual, ¿no? Ya no solo dentro de un país, que seguro que está más enfocado a los núcleos urbanos, pero aparte, en diferentes países, no habrán países que los repartidores de Amazon no existirán. O serán simplemente trabajadores que trabajarán en fábricas o tal. Entonces, si lo miramos de una perspectiva global, yo imagino que ese modelo, prácticamente su totalidad, desaparecerá. Lo que no desaparecerá es la necesidad y la función, entre comillas, que pueda llegar a cumplir ese tipo de actividad que hace. Sí, sí, no, no, aquí estoy completamente de acuerdo contigo. Dado que vamos a tener el deseo de este consumo, porque somos animales que desean y queremos consumir, la función que cumple Amazon de distribución de productos se tendría que poder suplir dentro de unas lógicas completamente diferentes a las cuales está funcionando ahora. Así que cualquier persona que esté pensando en montar algo como Amazon, no te conviertas en Amazon, por favor. Es lo que podríamos decir. Y ya está, llevamos una horita. Nos hemos quedado sin puntos, porque los otros ya más o menos los hemos abordado desde la conversación que hemos tenido. No sé si quieres comentar algo más respecto al documental o podemos dejarlo aquí. No, bueno, en principio, te pregunto ya para acabar, así me los apunto yo, si te vienen a la cabeza como películas o documentales parecidos o que hablen así un poco de todo el tema de la inteligencia, no ya no solo de la explotación laboral, sino de la inteligencia artificial y todo eso aplicada en el capitalismo y tal, la datificación, etcétera. Bueno, una película interesante que podríamos abordar desde la epistemología axiológica también, o la construcción de valores, es la de esta del Viggo Mortensen, el Capitán Fantastic, ¿se llama? Sí, Pues esta, que también contrapone este mundo de el capitalismo es súper chungo, no quiero que mis hijos se crían aquí, con todo un movimiento más de vivimos en la montaña, aprendemos por nuestra propia cuenta y luego el choque cultural que los hijos tienen. Entonces, cómo compaginar estos dos mundos o los problemas que puede derivarse, los problemas axiológicos de la melancolía de todo esto, pues sería un buen tema, una buena película. sí, sí, sí. Pero es una película que tiene un trasfondo muy interesante porque lo idílico no es tan idílico luego. Claro.
¿no? Y el capitalismo pues sigue siendo, pues bueno, lo que sigue siendo, pero está muy bien, sí, podríamos comentarla, claro. No es te cuesta decir que el capitalismo sigue siendo malo, ¿eh? Era como lo idílico no es tan idílico y el capitalismo, bueno, sigue siendo capitalismo. Sí, Estoy conteniendo sí, no, no. valorativamente. Bueno, pero esto es todo lo que, todos los que usan también el neoliberalismo de, bueno, Marx dijo que el sistema capitalista era el más eficiente que había para la productividad y tal, y ahí se quedan tan anchos. Entonces, es como Marx tenía razón, el capitalismo mola, ¿sabes? Y ahí te lo dejan. Vale, pues nada, si alguien quiere hacer alguna recomendación de película que le interese que sea analizada desde el trasfondo más axiológico, epistemológico, películas de animación o películas que haya visto o algún documental, pues nos lo hacéis saber de alguna manera, en la cajita de descripción o por Instagram o redes sociales, y ya intentaremos también seguir analizándolas. Así que espero que nos volvamos a ver pronto dentro de este canal, Álvaro, porque por otros también nos vemos. Y nada, gracias por participar y colaborar. Un placer, nos vemos en la próxima. No sé si era la de Capitán Fantástico u otra, pero prontito tendremos otro podcast seguramente. Vale. O citas, también podemos hacer, comentar citas como la de Saussure o Sartre, que me pasaste, no sé cuál. La de la vida no tiene Sí, sentido. de Vamos, Sartre. pues de Sartre, también podemos coger Me alguna parece cita correcto. y hablar de esto. Así que nada, gracias por escucharnos a todos y a todas y nos vemos próximamente en otro podcast de Cualidad Humana, tu podcast sobre epistemología de los valores. Hasta luego.